¿Ya? Ya, comienza. Ok, buenas noches, señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí empezando la clase. Hoy tengo problemas porque no sé por qué no me quiere obedecer la máquina, a mí también. Me debería de obedecer, no me está obedeciendo, eso es lo que me preocupa. Johanna, ¿me puedes confirmar si se visualiza la clase? Johanna. Sí se visualiza, Shirley. Se visualiza, pues dice cuarta clase. Sí, correcto. Perfecto, ya, ahora sí, ya, gracias, estaba asustada. Ya, listo. Señores, buenas noches. Disculpen que la demora, hemos estado acá un poquito acomodando el sistema que está un poquito medio especial. Me dicen de que en algunos lugares de repente no se está escuchando por motivos de que tenemos, parece, interferencia, no sé si es el internet, las lluvias, los huaicos, algo pareciera que algo está interfiriendo por ahí. Señores, entonces, el día de hoy es una clase bien tediosa, bien larga, es una de las más largas que he tenido en todo este diplomado, porque es la clase de la guía de la última directiva de conservación que se aprobó este año. La guía para la conservación preventiva de documentos en soporte de papel. Es larga, es muy, muy larga. Señores, buenas noches a todos. Es una directiva que oficialmente tiene casi 30 páginas o más, muy parecida al manual de municipalidades y al de universidades, es bastante extensa. Es bien, no es engorrosa, sino que la han hecho demasiado didáctica. Más que una directiva, más parece un libro, más parece más tiene la forma de un libro. Y eso fue una de las observaciones que tuvimos y discusiones con el equipo de conservación, porque lo ha hecho muy didáctico, como si estuviéramos en el colegio, para hacer una norma, ¿no? Pero bueno, esos fueron sus gustos de ellos. Entonces, en estos momentos les voy a hacer casi un resumen, porque son muchas diapositivas, que como les decía, es una directiva muy extensa. Tal como les decía en las anteriores clases de conservación, se están respetando las dos directivas. La directiva de 07 de conservación, la que por eso que se mantiene todavía vigente la resolución del año 86, y la resolución del año 85 de la norma general del sistema, la SNA 05, que la incluye, conservación de documentos, que tiene como finalidad asegurar la integridad del documento y garantizar la conservación del patrimonio documental de la nación. Entonces, tengamos en cuenta que la misión de los archivos es mantener el acervo documental en óptimas condiciones. Pero para eso tenemos que tener todo ok, mantener que todo esté perfectamente custodiado, porque la información de los archivos siempre va a ser prueba fehaciente de todo lo que realiza la entidad. Para salvaguardar el acervo documental es necesario implementar acciones de prevención. En este proceso previene y se minimizan los factores posibles de su deterioro. Siempre les he dicho 1000 veces, es prevenir que restaurar. Nos va a salir muy caro la restauración. Entonces, y en esa prevención incluye todo, lo que es el edificio, repositorio, unidades de instalación, conservación, documentos, todo, incluyéndonos al ser humano también. Entonces, acá hay un párrafo, que esta es la parte introductoria de esta directiva, de esta guía, es una guía, que me agrada y por eso lo estoy dejando, pero esto es tal cual como está en la directiva. Es importante destacar que el archivero debe adaptar esta información a su realidad con fines de adecuarse a su presupuesto. Obvio, o sea, tenemos que, no porque no tengamos, tampoco no significa que yo me quede manos cruzadas. Tenemos que hacer malabares, porque de por medio, muy aparte de estar los archivos, está nuestra salud, ¿ok? Y si yo convivo en un ambiente donde hay hongos, donde hay bacterias, donde hay ácaros, o sea, soy yo y qué pena. Y tenemos que ponernos fuertes con el personal de limpieza. Hoy día estuve discutiendo, lamentablemente, con el personal de limpieza de mi entidad, porque algunas cosas se les estaba pasando y gracias a esas pequeñas cosas que ellos dejan de hacer, los incómodos somos nosotros, los trabajadores, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas al final tienen productos porque se acumulan, ¿no? Entonces, algo que interesante que dice esta directiva es: se recomienda que los gestores de las entidades archivísticas y los organismos del sector público que tienen a su cargo los archivos de gestión y centrales provean de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la preservación documental. Algo que aquí se está mencionando, las entidades deberán proveer de todo el material. Por eso es importante que ustedes hagan sus informes pidiendo el material, pidiendo
máscaras, pidiendo guantes, pidiendo mandiles, pidiendo pinesol, pidiendo trapos, pidiendo aspiradora, pidiendo escobas. Si bien es cierto, uno dirá, yo soy personal de limpieza, Shirley, no, no lo eres. Pero también está en tu función proveer al personal propio de tu oficina. Entonces, eso tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, empezamos con la directiva. Su objetivo es orientar al personal de todos los niveles de gestión archivística en la aplicación de las medidas de conservación preventiva de los documentos en soporte papel. Finalidad, salvaguardar la integridad física y funcional de todos los fondos documentales que se encuentran en papel. Porque el equipo de restauración, de preservación y conservación de la GENE se enfocó nada más en lo que era papel, no se enfocó en restauración netamente en soporte audiovisual. En esta ocasión dijeron no, primero salvamos lo que tenemos más al 99.9% en todo el Perú, que es papel. El alcance es a nivel nacional, por si acaso, señores, eso sí ténganlo, pierdan cuidado. Todo el Perú, todas las entidades del gobierno peruano están inmersas. Entonces tenemos varios capítulos, señores, este día voy a hablar a la velocidad, me van a disculpar, pero es bastante información que les tengo que entregar en una sola clase, y el tiempo es corto. Entonces, las nociones básicas sobre el papel y tintas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la prevención va en cuanto a lo que es el soporte en papel y necesario conocer los elementos constitutivos del documento. Es decir, el soporte de la tinta. De esta manera podremos entender su resistencia, sensibilidad o cambios determinados de agentes de deterioro. A continuación señalamos algunos, ¿no? El papel, que está formado por la unión de fibras de origen vegetal tratadas con otros añadidos, colas, pigmentos y otras sustancias que sirven para modificar sus propiedades. Es por eso que siempre les reitero, ¿no? El papel absorbe todo, lo bueno y lo malo. Si está limpio el lugar, pues va a absorber limpieza, pero si está sucio, va a absorber la suciedad, sí o sí. La naturaleza y cantidad de las materias primas variará de acuerdo a las diversas características y a los diferentes procesos de su manufactura. La tinta es uno de los medios para registrar información sobre los documentos en soporte de papel, compuesto por colorantes, disolventes, aglutinantes, mordientes y otros aditivos. El deterioro de la tinta dependerá de la serie de factores, de diversos factores, composición y cantidad aplicada en la tinta, el grosor, apresto y composición de papel. Recomendación en lo que es la tinta, lapicero de color azul y negro. Evitar hacer manchas con la tinta en el papel, porque ya me estás quemando, la tinta tiene ácidos. Evitar usar lapiceros de color verde. Se nos va la tinta, el color se me va, con los años desaparece el verde. El lila, que a veces estuvo de moda una época, para cosas importantes evitar los colores suaves, porque se nos va la tinta con los años. También evitar que me estén escribiendo, firmando con aquellas tintas que me dejan mucha tinta, famosos plumones de tinta. Al momento de firmar me están dejando todo la tinta en el mismo papel. Evitar y recomendar ese detalle, por favor. Tipos de papel más empleados. Hay los de trapos, que son de la época del siglo XVI hasta el siglo XIX. Solamente en los archivos históricos vamos a encontrarlos. Fibras de madera, que a partir de 1919 hasta la actualidad, esto es lo que están más abundantes en los archivos. Transparentes o semitransparentes. ¿Se acuerdan del papel cebolla? Ya, ese más o menos. El que también utilizan los arquitectos para utilizar los planos, ese también es el papel transparente o semitransparente. Si nos llegara un lote de documentos, o por ahí vemos que algunas oficinas están utilizando estos documentos, tratar de conversar con estas autoridades porque la información se nos va. El papel no va a resistir. El papel no va a resistir para nada la información. Entonces nos preocupa ese detalle. Nos preocupa que la información, al no resistir, perdemos la información. Y si nosotros no tenemos toda la parte netamente informática para poder conservar estos datos, pues vamos a tener bastantes problemas, señores. Entonces, en lo posible, les recomiendo, les sugiero que evitemos que se siga propagando este uso de estos papeles. Porque no nos va a durar, no llega ni a 10 años. 10 años es mucho todavía. Los fotosensibles. Está impregnado por una de las caras con una emulsión sensible a la luz. Se utilizó hasta mediados del siglo XX, principalmente para mapas y planos. Sí, aquella documentación que era semitransparente y se podía ver hacia la luz, mejor. Pero eso no. Evitémosla totalmente. Las de fibra madera, que son las más gruesas. Ya les he dicho, en varios países en Europa se está utilizándose la orden
de que se utilice papeles de gramo 100 para resoluciones, para acuerdos, disculpen, actas. Ahí se ha dado la orden, a veces hasta a nivel nacional, para documentación de información privilegiada que sea de mayor gramaje para que mayor dure. Entonces, avanzamos. La misma directiva, la misma guía nos habla de los contenedores de archivo. Es la denominación a todo lo que es los edificios. Y en los edificios están también los repositorios y los mobiliarios. Entonces tenemos como primer contenedor el edificio. Tenemos al edificio, que es la infraestructura destinada a los procesos técnicos archivísticos: administración, organización, descripción, selección, conservación, servicios. Los edificios de archivo, de acuerdo a su función, se pueden clasificar ya sea por archivo, por edificio, por su funcionalidad, ¿no? Tenemos que los archivos, en la unidad de archivo, las entidades públicas, privadas y centrales serán los periféricos. El edificio será áreas asignadas según se ubican dentro de la misma entidad y según por ello van a tener que compartir. Su funcionalidad será administrativa y pasiva. Por ejemplo, el archivo central del Ministerio de Cultura está dentro del mismo edificio que es forma parte del ministerio. Un archivo como institución, ya sea el archivo general de la nación o el archivo regional, ¿no? En estos casos, ¿es un mismo edificio propio del archivo regional o es un mismo edificio propio del archivo general de la nación? Eso ya lo hemos visto en anteriores clases con lo que es denominación de archivo, ¿no? Los archivos institucionales, archivos centrales y periféricos contarán con las siguientes áreas. Siempre me han preguntado dónde dice. Ya les repito, eso dice ya en la norma SNA 01. ¿Cómo yo determino cómo se llaman las áreas que están dentro del archivo central? Ya la SNA 01 desde administración del año 85 ya lo mencionaba, pero acá lo estaba dejando ya más claro. Las áreas dentro de un archivo deben ser reservadas y públicas. Públicas netamente es lo que es servicio y es la famosa sala de consulta. Y reservadas, lo que es el repositorio y la zona de procesos archivísticos. ¿Qué le falta? Le faltaría el área administrativa, ¿no? Donde está todo el personal administrativo que está haciendo las directivas, las normas, el personal supervisor o asesor, o el personal, hasta el mismo jefe del archivo. Entonces, esto les faltaría esa área administrativa. Y ahí se figuran sus funciones. Una será la sala de consulta, la otra la acopio, y la otra que custodia el fondo documental de la institución, que netamente es el repositorio. No es el depósito, ya hemos cambiado hace buen par de tiempo, hace buen par de años, el área de depósito por depositorio. Hoy en día se le dice repositorio. Ok, avanzamos. Los archivos como institución con personalidad jurídica propia para su adecuado funcionamiento deben tener las siguientes áreas. ¿Quiénes son los de personalidad jurídica propia? Archivos regionales o archivos o la GENE. Acá sí se le reconoce la área de administrativa, pero yo conozco muchísimos archivos centrales que sí tienen el área administrativa. O sea, acá no necesariamente los archivos centrales no tienen la área, sí tienen. Recomendación que se hizo en su momento, por cuestiones que ustedes ya verán, no se nos hizo caso, pero sí le dijimos, póngalo. Y eran otro grupo de personas que tenían otro tipo de, otra visión, y se mandó de esta manera. Pero bueno, no hay mucho que... La SNA 01 sí lo menciona, la área administrativa, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Acá debería figurar el área administrativa. La SNA 01 del año 85 sí lo menciona, área administrativa. Entonces, si alguien dice, Shirley, ¿en qué norma me amparan que yo debo tener área administrativa? La SNA 01, Administración de Archivos. Ok. Entonces, el archivo regional o archivo general deberá tener todas estas áreas, ¿no? Reservadas, privadas y públicas. Reservadas, repositorios, zonas de proceso, recepción, privadas, administración, públicas, servicios o las áreas de reunión, ¿no? Salas de exposiciones, auditorios, etc. Señores, avanzamos. Discúlpenme que sea pesada, pero tengo que avanzar. Repositorios, tal como estamos visualizando, netamente el depósito, donde vamos a tener en cuenta toda la parte que están de acuerdo a los parámetros, deberían ser de acuerdo a los parámetros estructurales, ambientales e instalación. Debería de ser un lugar donde corre mucho aire, ventanas grandes, que entre bastante luz, y de preferencia que no tenga divisiones, que sean simplemente amplios ambientes, ¿no? A ver, avanzamos. ¿Recuerdan la imagen, el comentario que les dije? En el que dentro del repositorio había una área para la comida. Esta es la imagen. Esta es la imagen de que no debe ser. No debe ser
un lugar, el repositorio, donde se conserve también artefactos para comer. Esto de acá, de esto no es, por eso es la imagen. Repositorios, cuando hablamos de repositorios, es un lugar donde se va a conservar exclusivamente acervo documental, tal como lo dice. Espacios destinados exclusivamente al resguardo del acervo documental, en forma ordenada y sistemática. No para conservar calentador de agua, extractor de jugos, cafetera, ni microondas, ¿ok? Entonces, avanzamos. Mobiliario, grupo de muebles destinados a albergar o ordenar las unidades de conservación de los repositorios. O sea, ya fuimos a la parte macro, ¿no? Que es el archivo. Vamos a la parte micro, que es el repositorio, y llegamos ya a la parte individual, que es el mobiliario, ¿no? Que es el que va a albergar dentro de sí a los documentos. Muebles destinados a albergar las unidades de conservación de los repositorios indispensables para el trabajo archivístico. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Estanterías móviles o compactas o fijas, planotecas, carritos para documentos. Sus características de la estantería de preferencia debe ser de metálica. Acá mencionan de madera, pero nosotros ya hemos dicho bien claro que no debe ser de madera. Más adelante en la directiva sí lo prohíbe, por si acaso. Pero acá quedó, para que vean algunos detalles, que no deben de ser. La planoteca netamente es destinado para los planos. Debe ser amplia, larga, parecida a sola, es muy, muy larga, nada más. Son como cajoncitos largos donde vamos a albergar los mapas. Y el carrito de documentos es el que se utiliza para transportar todos los documentos en las instalaciones. No se recomienda, yo no recomiendo que estén cargando y cargando los documentos. Si tienen un carrito, enhorabuena, utilícenlo. Unidades de conservación. Siempre me decían, Shirley, ¿cómo se llama? ¿Unidades de instalación? Unidades de conservación. Se llaman unidades de conservación. ¿Cuándo se llaman unidades de instalación? Se llaman unidades de instalación cuando estamos ya viendo netamente la parte de eliminación, porque ya deja esta cajita azul que estaba en el archivo y pasa a formar parte dentro de un saco, los documentos. Entonces, acá esta unidad de conservación siempre se va a quedar limpiecita y bonita dentro del archivo central, mientras que los documentos que estuvieran de valor temporal pasan a un saco o a una caja más grande o más vieja para hacer su posterior eliminación. Entonces, ese saco o esa caja es llamada unidad de instalación porque ya no es la unidad de conservación que estaba dentro del archivo central. Entonces, tenemos como ejemplos legajo, que es el que tenemos cuando tenemos una contratapa y otra tapa, es un legajo de documentos. La caja, que es tal como le decía, la caja de cartón corrugado, plastificado, etcétera, y de ciertos tamaños, de características especiales, que cada empresa, cada entidad lo pide. Se recomienda que la caja debe tener un orificio para que pueda respirar, así como estamos visualizando en este momento. Acá hay un orificio para que respire la documentación y no esté solamente totalmente cerrada. Carpetas, tal como les mencionaban, esto muy poco se vende acá, pero son carpetas totalmente así como cuadrados, en donde entran los documentos como el Trapper Keeper, que hace mucho tiempo se utilizaba, o algunas veces en algunos grandes librerías lo encontramos, para totalmente guardar documentos. Y los sobre manila, sobre blanco, sobre carta, tamaño carta, para también guardar documentos o a veces hasta planos, ¿no? Entonces, esas son las unidades de conservación. Factores de deterioro. Los factores de deterioro van a ser muchos, no solamente unos, ¿no? Sino también van a ser a veces de origen orgánico, van a sufrir alteraciones con el tiempo, producto de su degradación de elementos constitutivos, proceso de su manufactura, se ve afectado por elementos del clima, defectos del sistema de almacenamiento, manipulación inadecuada. Estas alteraciones o cambios crean inestabilidad física o química. El papel cord ya les he mandado en las clases anteriores fotos de cómo se degrada el papel, ¿no? También en las tintas ocasionando daños, fiabilidad, rasgaduras, quemaduras de tinta, tinta deleble, zonas pérdidas de diferentes dimensiones, pérdida parcial, total o de documentos. Factores de deterioro también se pueden clasificar en intrínsecos y extrínsecos. Acá estamos viendo la imagen de cantidad de clips y grapas que han tenido que sacarlas por su exceso. Y si se dan cuenta, muchas de estas grapas ya no son plomas, son rojo y marrones y ya oxidadas hasta decir basta. Entonces, esto nos carcome el documento y empieza esa oxidación pasarle y a contagiar al papel. Por eso ellos han retirado esa cantidad de clips.
Factores intrínsecos, no estamos hablando netamente del papel, volvemos a repetir, porque el papel puede tener una acidez, tiene cambio de color, friabilidad, pérdida parcial del documento, ¿no? Su causa deberá ser porque ha tenido aditivos ácidos como alumbre, colofonia, pasta de madera reciclados, tratamientos inadecuados de restauración. Los papeles reciclados, tal como les comentaba, no los recomendamos para nada para conservación de documentos, para nada. O sea, si tienen me dicen, me llega un stock de papel reciclado de última moda, no. Para archivos, no. Y menos para hacer resoluciones y menos para hacer actas. Porque se me va a ir así volando la información. Y ejemplo, se va a entrar, entonces, en estos documentos que tienen efectos de acidez, empiezan a aparecer las manchas, se deforma el papel y empieza a perder todo lo que es la parte de la información. Las tintas también nos causan efectos, tanto como la corrosión, desvanecimiento de la tinta, pérdida parcial o total del documento, ¿no? Es porque más que nada se utilizan tintas ácidas y a veces no son buenas. Me dirán mucho, Shirley, ¿qué tal serán esas tintas plumón, indeleble y que no sé? Mientras más líquidas son, más posibilidades de que me dejen mayores gramajes o cantidades de líquido. Recuerden que el líquido de la tinta a la hora de la hora es ácido. Estamos poniéndole ácido al papel. Mientras menos ácido tenga el papel, mejor. Así que se ve bonito, ¿no? Firmar con tu tinta plumón. Pero a la hora de la hora estamos quemando más el papel. No posibles, si tienen que escoger para firmas de resoluciones entre un lapicero común y silvestre y un lapicero plumón, eviten el común y silvestre porque no me echa tanto acidez que el plumón. El plumón en tinta líquida a veces me mancha más el papel y me deja más acidez en el papel. A ver, entonces, estas son las consecuencias del año 1600 aproximadamente. La tinta quemaba el papel. Ahí estamos visualizándolo. Pero estas tintas eran diferentes. Ahora son menos, pero yo creo que en unos 80 años vamos a ver las consecuencias de qué tanto quemaban los documentos. Entonces, factores extrínsecos, netamente los contenedores del documento, ¿no? Factores extrínsecos tenemos que es el mismo edificio. El edificio deja de ser, ha sido construido mal, tiene su material noble, ha sido destinado para otro uso. Su causa, por lo general, va a ser materiales inadecuados de construcción, de ubicación y diseño, falta de locales propios. Deberá de tener este contenedor temperatura adecuada, ingreso de contaminantes, riesgo de incendios, inseguridad, falta de sistemas contra robos. Entonces, estos factores que tenemos que generalmente nos va a hacer una mala conservación, recomendarlo evitarlo. A veces no podemos destinar no nos destinan mejores ambientes, pero podemos estos efectos modificarlos en algo. Podemos comprar ventiladores, podemos comprar deshumedecedores, mandar a tarrajear algunas rajaduras. Entonces, de que se puede algunas cosas mejorar, se puede. Pero eso dependerá mucho también de la voluntad de todos nosotros. Yo les puedo enseñar mucho, pero también ustedes tienen que hacer ese papel, esos informes indicando que uno, que el local no es el adecuado, y dos, que bueno, mientras busquen otro mejor, pues entonces nos tenemos que adecuar a y se requiere que se nos acondicione de mejor manera comprando lo siguiente, ¿no? Bla, 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 bla. Entonces, ese es el detalle, que no siempre se destinan buenos locales de archivos a los documentos. Entonces tenemos que, como los repositorios se ubican siempre con los documentos, la ubicación siempre bueno, no siempre, muchas veces los han destinado en sótanos, en azoteas, en cocheras, ¿no? Su diseño siempre ha sido inadecuado y tiene falta de sistema de seguridad contra incendios, robos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre ha sido mala distribución de las áreas de trabajo. Me he encontrado con estanterías así, cruzadas una entre de otra. El área de procesos archivísticos está al centro. O sea, se respira todo el tiempo los ácaros. Entonces, no hay ventanas, tampoco no han hecho por nada comprar ventilador. Somos nosotros mismos, es nuestra respiración, son nuestros pulmones, quiéranse un poquito. Tenemos que hacer los trámites. Nadie, el AGN, el archivo regional, no va a ir a hacer el trámite para que te compres un ventilador. Es un trámite que ustedes lo tienen que iniciar.
Por eso ya se están dándose ya las pautas. Si más con esto no lo hacen, ya escapa a nosotros. Queremos ayudarlos, pero ustedes también tienen que poner de su parte. Entonces, también tenemos que las unidades de conservación son los contenedores de documentos, es decir, el primer medio de protección. Dependiendo de sus características técnicas, también pueden representar riesgos, ¿no? Las cajas y contratapas elaboradas con material ácido producen migración de acidez hacia el documento, formatos inadecuados que causan rasgaduras y deformaciones. Es cierto, estas tapas que a veces les ponemos están hechas de material reciclado, y a veces estos primeros se enferman más que el otro. Entonces, esto nos puede ser que para un inicio nos proteja, pero con el uso y con los años, esto nos puede causar acidez. Conozco algunas entidades que tienen mucho presupuesto, que de cada 2, 3 años cambian de tapas, cambian de cajas de archivo, porque quieren preservar su documentación, y sus gran cantidad de cajas que tenían las donan a otros archivos. Pero eso es en algunos casos, no todas las entidades tienen ese lujo de cambiar cada 2, 3 años cajas. Mobiliario. Estructuras que permiten instalación de los documentos, ¿no? Ya como hemos repetido, los cochecitos, ¿no? Existen también de madera que emiten gases perjudiciales para soporte papel. Además de infestación de plagas bibliófilas. No se recomienda en lo posible que existan las estanterías de madera, ya les he dicho. Todo lo que es madera es comida de las termitas, de las polillas, y estas a su vez después se van con los documentos. Entonces evitar siempre todo lo que es madera, preferible siempre lo que es metal. A veces siempre se prefiere y se les recomienda que se compre estantería que esté pintada con pintura de barco, porque es la pintura que mayor evita lo que es la acidez, porque la misma metal también se nos va a corroer, se nos va a desgastar. Se tiene que comprar el mejor gramaje de metal, el más grueso, y que también que nos garantice que está bien pintado, que no se nos vaya la pintura y empiece a salir su acidez del propio metal. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a evitar el deterioro de los documentos por los gases emitidos, destrucción total o parcial, infestación de microbios y corrosión de los estantes. A ver. Ambientales, estamos con que contenemos todo lo que es la parte ambiental. Nos habla esta guía de que también existen factores que nos va a contaminar y van a propiciar un clima que puede aportar a que el papel o los documentos se empiecen a degradar más rápido, ¿no? Ya sean que estemos en lugares tipo fábricas, tipo grandes avenidas, que vamos a observar el dióxido de carbono, el ozono, el dióxido de azufre, porque están producidas por el parque automotor, vehículos, remodelaciones, construcciones, ceras, pinturas. Si estoy cerca de una fábrica, si estoy cerca de un grifo, si estoy cerca de una mecánica, o como un archivo que no quiero recordar, que está cerca al costado de una fábrica, que salen esporas de pollo. Y es uno de los lugares más horribles que conozco de mi querido país. Eso está en Lima, por si acaso, aclarando. Eso no está en provincias, ese lugar es horrible. Y el archivo está al costado, así que ya se imaginan que ustedes ven puntitos que vuelan por el aire. Y en lugares así, el archivo, ya hemos emitido informes, pero igual, ahí los han metido y no puede salir del archivo de esa zona, lamentablemente. Entonces, esos factores sí o sí va con los años a que esto se empiece a degradar rápidamente, ¿no? Causa efecto, así desde el papel, los pigmentos empiezan a decolorarse, la corrosión de las tintas empiezan a salir más rápidamente, ¿no? Entonces, evitemos, porque sí empiezan a aparecer colores oscuros y partículas sólidas al tacto. Por aquí, ahorita vamos a ver una imagen netamente de lo que les estoy comentando, que creo que es esta. Esta es la imagen. Esto es de una amiga que está en el norte del Perú, y me dice, oh Shirley, mira lo que yo saco de mis documentos. Esto es lo que yo estoy sacando, y yo ya no sé qué más hacer, porque además hasta nos produce escozor y picazón. Es cierto, estos materiales empiezan a aparecer demasiado, y si llega a veces a pegarse al cuerpo humano, con la ropa y todo. Por eso recomendamos 1000 veces siempre comprarse gorros para el cabello, comprarse mandiles para evitar que nuestra propia ropa absorba estos
estos desechos, y que estos desechos después vienen nuestros hijitos, nuestros familiares, y nos abrazan y se queda con ellos. Entonces, evitarlo. En algunos archivos, en algunos, no todos, también ya se está optando por por hacer duchas, porque el personal del archivo, después de una faena tan pesada, de haber estado haciendo muchas transferencias o muchas atenciones de documentos, pues llega a tener esto. Y después llegar a tu casa y abrazar a tu familiar, entonces no es nada sano, no es nada limpio, ¿no? Evitémoslo. Otro factor es la radiación, tal como le decía, de las luces, ¿no? Evitar las luces que incidan directamente a los documentos, porque va a quemar. También por eso es que se recomiendan las ventanas que tengan filtro, porque acá también si no tiene filtro, pues va a empezar a dañar al documento. Y que evitar que la luz esté prendida por tiempo prolongado, porque también, no porque la luz nos haga daño, sino porque la luz empieza a quemar al documento. Entonces, esto empieza a hacer desvanecimiento de tinta, manchas, amarillamiento, debilitamiento del soporte documental. Decoloración de las producto o resultado final, decoloración de las cubiertas del documento, exposición y aceleración en el envejecimiento del documento. La temperatura incorrecta. La temperatura es el índice de calor que impera en el medio. Existen dos categorías, en las que debemos de cuidar las temperaturas elevadas a los cambios bruscos de temperatura. Ahora en estas épocas que tenemos cambios bruscos, sí, más que ahora sí. En esta época de verano, por la época de lluvias, amanecemos con cierta cantidad, al mediodía estamos con 10 o 15 grados más de lo normal. Entonces, esa variación brusca es la que más daño le hace al documento. Entonces, simplemente causa efecto de formación, de secamiento, debilitamiento, etcétera, ¿no? ¿Y qué más otro efecto va a ser? Que empiecen a aparecer plagas, ya sea de ácaros, de hongos, de insectos propios de la estación. Entonces, evitemos, ¿no? Entonces, también, y controlar la humedad relativa. ¿Por qué? Porque la humedad relativa empieza también que también, tal como decimos, deformar al documento, empiezan a aparecer las plagas y algunas manchas y filamento. Solución para ambos casos, tal como les decía, abrimos ventiladores, abrimos las ventanas, ventiladores o deshumedecedores. Ventiladores es lo más baratito que muchos podemos conseguir. Entonces, porque abrir la ventana significaría ensuciar los documentos. Eso es un poquito que hay que discutir si tenemos la malla protectora. Si no la tenemos, vamos a tener que usar el ventilador sí o sí. Esto es otro modelo de documentos, ¿no? Dañado netamente por el mismo papel. En papel empiezan a aparecer esas manchas. Tal como decimos, cuando empiezan a aparecer las manchas es que ya el papel ya se deformó, ya absorbió toda la contaminación que hubo en su momento. Biológicos. Los organismos vivos, ¿no? Que empiezan a comerse los documentos y a destruir cualquier soporte. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Limpieza, sí o sí. Poca ventilación, bastante humedad y ambientes excesivamente cálidos. Y porque lo que más quieren es comida. Muchos tienen la mala costumbre de comer durante el trabajo. Yo sé que a muchas personas les puede dar hambre, pero evitemos en lo posible dejar restos. El más pequeño resto, ténganlo por seguro que va a venir cualquier ser vivo a comérselo. Y más si no tenemos un personal de limpieza que haga la última ronda casi a la hora de salida. Porque hay personal de limpieza que pasa una vez al día y nunca más. Y sí es que pasa también. Entonces, sus excreciones nos manchan el documento, ¿no? Si empiezan a comer los documentos, hacen sus propios nidos donde afilan sus dientes. Y destrucción física del documento porque empiezan a comérselo, empiezan a orinarse, a hacer sus necesidades. Aparte de esto, estos animales empiezan a reproducir sus bacterias. Por eso que empieza a aparecer la acidez y las manchas de papel. Y por ende ya se empieza a perder el papel, se empieza a resquebrajar, a romper. Entonces, esos son manchas, ahí es donde más aparecen las famosas manchas violetas, negras, verdes, porque empiezan a aparecer los famosos hongos, ya les he dicho, son las más dañinas, ¿no? Violetas, negras y verdes. Las marrones que hemos visto hace un momento, sí son hongos, pero no en tan gran magnitud como las verdes, violetas y negras. Entonces, evitemos dejar comida y limpieza. Por favor, ser muy estrictos con el personal de limpieza, no hay otra.
Acá también vemos la imagen, pero es igual, son manchas de marrón, colores marrón, y simplemente ya se me desprendió totalmente la parte de la costura, totalmente se fue. Comida de los bibliógrafos, como le decíamos, ¿no? Comida de las termitas, el lomo es lo primero que se iba. Sí o sí, ahí están los resultados. ¿Tuvo un lomo? Sí, tuvo un lomo. Se fue porque se degradó totalmente. Catastróficos, también como queda, ¿qué otros elementos pueden dañar al documento, no? Los documentos, los hechos catastróficos, tales como el fuego, el agua, el sismo, ¿no? Señores, voy a avanzar mucho más rápido, en algunos casos quisiera pasarles hasta un video el día de hoy, así que voy a hacer casi un resumen, las imágenes van a quedar sí o sí, y les invito a que la lean, la última directiva la última guía de conservación de documentos que salió el año pasado. Catastróficos es el fuego, tal como estamos viendo, el agua por inundaciones y sismo, ¿no? Porque puede mover el fuego simplemente desde que un cortocircuito, una mala trabajo que están haciendo nuestros vecinos o alguien que estuvo expuesto mucho al fuego, simplemente ya les vuelvo a repetir, el papel es combustible. Y el resultado ya lo conocemos todos cuando es fuego. La inundación empieza a ser por cuestiones de desagüe, por cuestiones de tubería, por cuestiones de huaigo o de lluvias. Entonces, evitarlo porque la restauración va a ser bien larguísima, para que vuelva a su estado original. Y el sismo, por eso es importante proteger los andamios, proteger y fijarlos para que no se muevan y nos haga el acordeón, que por ahí después les voy a presentar la imagen. Esta imagen es de que se nos caen las estanterías. Entonces, y ya les he dicho, una especie de dominó de estanterías es letal para los trabajadores de archivo. Los factores antropogénicos, el factor humano. Las fuerzas físicas, ¿no? La manipulación del documento, el famoso hacer con el saliva, pasar un documento con otro, hacerlo de una manera, doblar el documento así, porque estoy apurada, estoy cansada, quiero airearme, cosas así, el documento no va a aguantar. El vandalismo y robo tenemos que tenerlo bien presente porque también es un factor que de parte del ser humano que hace daño a la información, ¿no? Esto lo vamos a revisar cada cierto tiempo para ver si todo está ok en nuestros documentos y si están todos. Recuerden que nosotros sabemos perfectamente qué documentos, o ya deberíamos de saber qué documentos son más sensibles en nuestra institución, en nuestros archivos, de que puedan ser perdidos. Casos emblemáticos, casos judiciales, casos que están ahorita en auditoría, pueden ser, ¿no? Y disociación, la separación de unos objetos que se encuentran en el archivo, ¿no? Falta de instrumentos descriptivos, pérdida de información, extravío, desorden en el repositorio. Es cierto, por falta de desorden, por falta de orden, es que no se encuentran los documentos. A veces ni siquiera se los han robado, están en el mismo archivo, pero están tan desordenados que ya nadie lo ha encontrado. Entonces, eso también es causa de que se empieza a perder información, tontamente, disculpen, pero es la verdad. Entonces, acá vemos cuando el manipuleo ha dañado al documento, ¿no? O sea, lo han estado manipulando individualmente. Me decían también, estuvo cosido, pero como les era muy pesado, porque eran esas antiguas costuras gigantes, empezaron a romperlo. Y eso no es porque eran costuras gigantes y nos malogra al final el documento, no la información, ¿no? Y la información debe quedar con los años. Contenedores de documentos, acciones generales, diseñar y ejecutar acciones inmediatas a través de un control, a través de un plan de conservación preventiva. Les he dejado la tarea de un anteproyecto de directiva de conservación. Realice un plan de acción de desastres. Ejecute inspecciones periódicas de los repositorios para detectar posibles plagas. Limpie periódicamente los contenedores de archivos. Sensibiliza al personal acerca de la conservación preventiva. Use los equipos de protección personal. Es importante que nosotros como jefes de archivos seamos muy fuertes en estas decisiones, porque después los resultados se nos vienen si es que nosotros no hacemos caso a estas recomendaciones. Acciones específicas en el edificio, ¿no? Hacer un proyecto de mantenimiento, remodelación o construcción. En caso, según sea el caso, requiere la participación de archiveros, arquitectos, conservadores y funcionarios, ¿no? Deberán de contar con edificio propio, recomendación que hace la guía. Los archivos centrales deberán contar con 3 espacios claramente definidos, establecer dimensiones para los repositorios, previendo el incremento de documentos en un plazo de 50 años. Ok. Tengo mi archivo y estoy bien para los próximos 2 años. Tengo espacio para 2 años. No, tienes que tener espacio para 50 años. Y está bien, ¿no? Esa recomendación está muy bien.
Tienes que proyectarte. No porque elimines todos los años va a tener, no, hay un momento que vas a tener documentos, todas las transferencias y todos los documentos en tus 4 paredes. No te va a caber, entonces tienes que proyectar. Evitar ubicar los documentos en sótanos y azoteas. Esa es la famosa recomendación. Chile, mi archivo está en un sótano. Chile, mi archivo está en una azotea. ¿Dónde dice que no debe estar mi archivo en un sótano o en una azotea? Acá, en la última directiva de conservación. Ahí está. Evitar, conforme la directiva aprobada por el AGN en el año 2018, la guía de conservación de documentos, ahí se dice que se debe evitar, así que solicito que me reubiquen en mi archivo, ¿no? Entonces, perfecto, ya tienen esa, no, ya tienen. Acá nos dan, a ellos hablan también de cuánto es el peso, que es un dato aproximado que ustedes deben de tener en cuenta. Si estoy en una institución vieja que esté de quincha, dudo que estos pesos me aguanten, entonces evitemos esa exposición, ¿no? Entonces, ubiquemos a ver, con ayuda de los arquitectos, que nos ubiquen en un lugar adecuado. Realizar inspecciones generales en cuanto a lo que es las instalaciones de agua y desagüe y luz. Repositorios, se recomienda áreas de 100 a 200 metros cuadrados como mínimo. Estas medidas deben estar supeditadas al volumen documental custodiado. Evitar la construcción de falsos techos. ¿Por qué? Porque en el falso techo me dejan un espacio de regular tamaño donde entra todo, incluyendo ratas, palomas y todo lo hasta murciélagos. Hasta murciélagos. Entonces, evitemos el falso techo. La altura de los repositorios siempre no debe ser más de 2 metros 50 aproximado. Los pisos deben ser lisos, sin desniveles y de fácil limpieza para hacer un trapeado, un encerado rápido y pasar la lustradora si es posible. Use cementos, baldosas no porosos de alto tránsito. No utilizar alfombras. Acumulan suciedad ni pisos de madera fácil combustión. Se quema rápido. Evitar recubrimientos que pueden generar vapores químicos tóxicos. Algunos quieren ponerle colomural, como dicen, no, qué bonito, no, eviten, por favor. Paredes que han de ser lisas, de colores claros, blanco, crema. Evitemos los colores oscuros. ¿Por qué? Porque la oscuridad no me deja ver los ácaros. A ver, también me han dicho muchas veces, Shirley, ¿de qué color compro mi mandil? ¿Azul? ¿Verde petróleo? ¿Marrón oscuro? No. Lo mejor es el color claro. De preferencia, si puede ser blanco, enhorabuena, de preferencia. El azul no, porque no se ve los ácaros. No ves que estás cargando hongos en tu cuerpo. Entonces, de preferencia los colores claros. Felicito a aquellos archivos que tienen a mandiles y personal usando ropa de color claro. Y mientras más, mejor, porque se debe de lavar seguido. Es más, deberían obligar ustedes a sus trabajadores que los viernes todos laven, se lleven a sus casas sus mandiles y que los lunes los traigan. Nada, que el viernes todo el mundo lo deja en su escritorio y que se quede. No. Me llevas tu mandil y lo lavas en tu casa y te lo traes. Pero lo traes limpio, o sea, no me lo traigas de nuevo con la misma suciedad de la vez pasada. No, tráenlo. Pónganse ustedes fuertes con su propio personal. Así que nadie me deja mandiles en ningún sitio. Todos llévense su mandil. Llévense. Nos tenemos que poner fuertes, no hay otra. Las paredes... por puertas cortafuegos, en lo posible, si es que se puede contar con ese presupuesto, enhorabuena, se utilizarán pinturas ignífugas. La distribución de la iluminaria será realizada en forma paralela a los pasillos auxiliares y generales. Es cierto, deben estar, si la estantería está tal como estamos visualizando de largo, pues la luz debe estar también de largo. No puede ser que si la estantería está de largo, la luz va a estar transversal. No. También debe ser en esa misma proporción, en esa misma ubicación es la luz. Mobiliario, debe ser de acero resistente. Ejemplo, hasta les pone el nombre, ¿no? Rollet. Pintura de mobiliario debe ser tendrá resistencia a la corrosión, de modo que repercutirá en soportes documentales. Epóxica. Yo también les digo, si pueden considerar comprar la pintura para barcos, mucho mejor. Que es un poquito más cara, pero dura mucho más. Si se dispone de mobiliario de madera, verificar que sea resistente al ataque de termitas o realizar un tratamiento para prevenir dicho ataque, de preferencia se retira, mejor. El piso y el techo de las baldas de los mobiliarios deberán soportar 100 kilogramos por metro lineal, aproximadamente. Si no se dispone de mobiliarios adecuados, colocar cartulina o papel alcalino sobre las baldas. Eso es algo que se está visualizando últimamente en la AGN, en la que las baldas están poniendo papel
y ahí recién viene el documento, algo así. Papel y el documento. Y mi mano es la balda de la estantería. Mi mano es la balda de la estantería, el papel, un papel común y silvestre, papel blanco, y acá el documento parado. Así se está haciendo últimamente en el AGN. Entonces, nada más que nada en la parte de los archivos históricos. Me dirán, Sheila, y no tengo plata para hacer todo, mi archivo es gigante. Obvio, los entiendo. Entonces, escojan las series más importantes. Una serie más importante. Esa serie quiero taparla con documentos para que pueda durar. Y al mismo tiempo, ¿por qué papel blanco? Porque el papel blanco me va a avisar que está cayendo, empieza a caer los bichos, empieza a caer los ácaros, empieza a caer un cierto material del documento. Entonces, el papel me va a avisar que esa documentación ya está siendo atacada. Pero si no tenemos el papel y viene el de limpieza y limpia todos los días, yo no veo que está cayendo algún desprendimiento del papel, ya sea hongos, ya sea bacterias, ya sea termitas, no lo veo. Entonces, por eso se recomienda el papel. Si es muy caro para ustedes en todo su archivo, pues escojan 1 o 2 series documentales, punto, no más. Hasta donde puedan con el papel, yo sé que es un poquito caro. La distancia libre entre la unidad de conservación y la balda superior debe ser equitativa. Permita retirar o introducir documentos sin causar daños físicos al documento y al personal que la manipula. Por si acaso, debe ser suficientemente para poder meter y sacar los documentos, porque hay algunos que rozan, y ahí también me rozan a mí mis manos. Cantidad de veces que me he raspado las manos con las estanterías, porque la estantería está demasiado cerca con el documento y me he raspado N veces. Entonces, evitar. Nosotros somos los que damos las indicaciones de los tamaños de la estantería. Los tamaños de la estantería van a ser siempre del tamaño de sus documentos. Entonces, ustedes van a decidir los tamaños. Por favor, así que tengan en cuenta hasta unos par de centímetros de más con los documentos para poder sacar sin problemas y sin rasparnos las manos cada vez que sacamos los documentos de estantería, ¿no? Entonces, estantería fija, tal como decíamos, en lo posible se recomienda 2 metros de alto, si es que se puede un poquito más. No, hace un momento les leí 2,50 metros. Acá nos sale de 2 metros de alto. Los cuerpos deben tener como un espacio mínimo entre baldas, entre filas, 80 centímetros. Los pasillos principales, contorno y central, el ancho debe ser de 1,20 metros. Entonces, los contornos principales, más que nada, ¿no? Donde entra la entrada principal, sí o sí, al repositorio. Y ya tenemos varias filas, la entrada principal, 1,20 metros. Como principal, porque es el lugar, la entrada y salida principal en caso de desastre o de sismo, por donde van a correr las personas. La estantería debe tener de 15 centímetros de alto como mínimo entre el piso y la balda, para poder baldear y lustrar y encerar. Se considera de 5 a 6 cuerpos en la estantería, de 90 centímetros a 1 metro de largo, por balda. Se fijará hacia la pared para evitar el efecto dominó en caso de movimientos telúricos. Las estanterías no deben estar instaladas pegadas hacia la pared. Sin embargo, se debe tomar esta decisión, que considerará una separación de 20 metros como mínimo. 0,20 centímetros vendría a ser como mínimo. Sí, como les decía, evitar en lo posible no pegarlo. ¿Por qué lo pegamos? Y a veces la pared se nos honguea. A veces la pared empieza a producir su propia humedad. Entonces, pegar totalmente a la pared, estamos queriendo que también el papel absorba la humedad de la pared. Evitarlo en lo posible, ¿no? Entonces, acá tenemos estanterías. Esta es una estantería, la entrada principal, que era mucho más de 1,20 metros. Esta sí era perfectamente casi hasta 2 metros o más, 2,50 metros. La entrada principal era, en este caso, esta de acá, que sí era 1,20 metros, pero las estraditas, cada una de estas chiquititas, era de 80 centímetros, por ejemplo, ¿no? En este caso sí lo habían decorado ellos para manera de poder entrar. Y ellos inmediatamente salían acá, y si se caían, las estanterías caían en efecto dominó, pero las personas tenían que salir hacia un costado para que evitar este efecto. Tal como estamos viendo en este momento. Esta imagen es peruana, no es del extranjero, por si acaso. Imagen peruana de cómo se caen los documentos por un mal acondicionamiento de documentación. Entonces, este detalle tenemos que tener en cuenta. Amarrar las estanterías entre sí, sujetarlas con el piso y la pared,
para que se evite esto. En Moquegua, el año pasado, sí, a fines de año, septiembre, octubre, hubo un caso parecido y sí hubo heridos, 1 o 2 personas, no recuerdo, pero no murieron por si acaso, pero sí, ya de por sí que te dejé herido, ya te malogró el día, ¿no? Entonces, igual. Entonces, la estantería móvil, tal como les recuerdo, el suelo debe tener una resistencia aproximada de 1 tonelada con 250 kilos. El piso debe ser lo más liso posible, porque si tiene ondulación, la ruedita se cansa mucho más. Los efectos de riel debe ser correctamente, debe correr rápido. Se optará por estanterías que cuenten con costeros perforados y sin burletes, imagen, ¿no? Condiciones son iguales a las demás estanterías fijas. En algunas, no en todas, en las últimas que yo estoy viendo, acá hay como rejillas, o sea, tan cerrado ya no es, y es lo mejor, porque antes, si se dan cuenta, si cerrábamos todo, creábamos un mini almacén totalmente cerrado y que perfectamente podía ser la casa de cualquier, o sea, tan caro gasto en mis cosas para que al final venga cualquier insecto y se quede adentro. En cambio, si le poníamos unas rejillas para que respire, así como tienen las cajitas, enhorabuena. En algunos lo he visto, no en todos, pero esos son pocos. Y como dicen ellos, siempre es a pedido, así que nosotros recomendamos que también venga con esas rejillas. Microclima horrible, sí, obvio, exacto. Porque también como me decían hace años una institución, me dicen, Shirley, esto ya no lo dejamos cerrado, porque lo hemos dejado cerrado de viernes a lunes, y el lunes lo abríamos y ya empezaba a oler feo. Entonces, lo que hacemos es ya no cerrarlo, lo dejamos entreabierto esto, para que ya no se forme ese compacto, porque también tiene que respirar los documentos y airearse siempre. ¿Esto nos sirve para ganar espacio? Sí, pero tampoco no se recomienda que esté totalmente cerrado, simplemente los viernes, como ellos me decían, o la hora de salida, lo dejaban medio entreabierto para que circule el aire. ¿Ok? Entonces, avanzamos, señores. Planotecas. No debe exceder de 1,40 m desde la base hasta la parte superior de la planoteca. No, se colocará una base para su soporte con un mínimo de 15 centímetros desde el piso hasta la balda. Ojo, acá también pasa ese detalle. Muchas planotecas que se venden en el mercado son del piso así, chiquititas, o sea, casi no hay mucha diferencia. Se debe pedir que sean altas, y esos muy pocas vamos a encontrar en el mercado, si no, hay que mandarlas a hacer, como les decía. Las bandejas deberán tener un refuerzo de eje central. Igual tienen rueditas, y esas rueditas deben de estar bien, porque también van a aguantar el peso de muchísimos planos que tenemos en esta entidad. Identificar cada bandeja con asignaturas ubicadas en la parte frontal, ¿no? Ponerle nombre a cada bandeja, a cada cajoncito. El carreto de portadocumentos son con los que estamos visualizando, ¿no? Uno es de color azul y el otro es medio plomizo. Para ruedas de goma resistentes, y si es posible hasta que lleven freno, porque en cierto momento vamos a cargar tanta documentación que hasta el mismo carro se nos puede ir. Sí, que tengan estos frenos así como especie de ganchos a la misma rueda para que soporte y se quede estático. Como les decía, acá estamos visualizando que están llevando casi 8 documentos por línea. O sea, estamos 8 por 3, más 1, más 2 que estén por ahí. Entonces, casi estamos llevando casi 30. Igual, este es un poquito más grande. Acá perfectamente podemos llegar casi a los 40 o 50 archivadores. Es bastante peso. Entonces, las ruedas es lo que se nos gasta. Así que cuiden sus materiales, porque muchos no hay. Entonces, hay que cuidarlos. Unidades de conservación. Implementar el uso de unidades de conservación por la cantidad de folios, formato, técnica de uso de los documentos. Utilizar que cumplan con las siguientes características. Pasta de celulosa de alta calidad. Como les decía, documentos de gramaje grueso, encolados a prestos neutros de conocida calidad de archivo. Muy poco hablan los documentos, las empresas de papel acá. Muy poco se habla, así que vamos a hacer, si no pueden conseguir esta información, enhorabuena, pero si no, suficiente con que sea de 80 gramos. O un poco, de 75 o 80, pero menos no, evitarlo. Contenido de reserva alcalina de carbonato de calcio, dando un pH ligeramente alcalino. Tendríamos que tener la maquinita. Para poder medir la alcanicidad de los documentos. Si no, va a ser un poco difícil. Buena resistencia al plegado y a la fricción. Bueno, solamente con el uso se va a saber eso. Si no se usan estos materiales de conservación y sus unidades de conservación, serán revisadas periódicamente a fin de apreciar los señales de deterioro.
Solo sí, pero como les decía, esta es la guía de conservación. Conservación solo si ellos pueden utilizar estos gramajes y estas condiciones, pero si no, nosotros tan solamente yo les puedo decir que los 80 gramos es lo mejor. En Europa se usa hasta el de 100 gramaje. En Japón se utiliza el papel más grueso y es el papel japonés, es muchísimo para los actos de misma corte imperial todavía, así que allá la misma corte imperial todavía usa documentación exquisita y de menos daños posible, ¿no? El legajo, tal como decíamos, debe ser de preferencia de 0.7 centímetros de ancho para que pueda aguantar el peso y que cubra totalmente. Si este es el papel, pues mi cartón debe ser un poquitito más, por si acaso. No debe ser mi cartón igual, del mismo tamaño de mi documento, debe ser un poquitito más de ancho o de grande a mis documentos, tanto de arriba como por el costado, igual. El atado debe ser de cintas de algodón, no deben de ser de cintas delgadas, delgaditas no, deben ser un poquito más anchas, lo suficiente como para que pueda yo decir que no se me va a rayar el documento, porque el documento con los años, si yo uso tan delgada la cinta, pues me va a hacer algo así. Esto no es 2 centímetros, quizás es un poquito más, pero debe ser un poco más ancho, de aproximadamente 2 centímetros. Entre esto que es delgado y esto que es un poquito más grueso, pues esto me va a dañar menos el documento. Entonces siempre los pabilos que usamos para los documentos deben ser así de anchos, no delgados tipo liga. Evitar las ligas porque la liga me corta el documento. La caja debe ser, como decíamos, que asegure la ventilación, este huequito debe estar sí o sí en las cajas. De ser posible una caja de materiales libres de ácido, sí es posible, si no, lo suficiente con que lo limpiemos siempre y que estemos pendientes a que estos documentos estén ok. En muchos archivos, cierran archivos una vez al año y es más, lo tienen programado. Por si acaso en su programación está programado que cierran el archivo, ya sea una fecha especial, Semana Santa, que sabemos que algunos se van desde el mediodía, no sé, alguna fecha en que ustedes puedan cerrar y se dedican nada más que a revisar si la documentación y en qué cajas hay hongos y en qué legajos hay acidez y así. Una chequeada a la velocidad, una revisión rápida para detectar que los materiales, que los documentos están ok y qué documentos están bien o qué documentos están mal. Y también revisar que las cajas estén completas. Porque por ahí de repente un día nos la vaciaron. Por favor. Las cajas deben ser cambiadas si se observan alteraciones. Obviamente oscurecimiento o acidez o cambia de color, ¿no? Debe ser, repetimos nuevamente, debe ser de cartón corrugado y si es de material susceptible a doblarse. Si es mejor, ¿no? Si se puede, si no, totalmente evitarlo, ¿no? Para que no sea resistente a su peso y no se me doble en dos. Carpetas y sobres, ¿no? Si usted da un documento de unidad documental simple de formato pequeño, el grosor de la cartulina oscilará entre 90 y 80 centímetros, dependiendo de las necesidades. Se preferirán de color claro, blanco, crema o gris claro. Los planos que se resguarden en las planotecas tendrán un sobre individual con una hoja de identificación y un testigo en lugar visible, ¿no? Un sticker, algo como un sticker. Vendría a ser el testigo, que es la hojita o la información de qué cosa viene dentro de cada sobre. Son cajas blancas, acá también las vemos, de preferencia, cajas o carpetas blancas, ¿no? Para poder guardar la documentación. Ambientales. Tal como les decíamos, evitar siempre el uso de limpieza y pintura en los repositorios, que sus químicos no alteren ni dañen a los documentos ni al mobiliario, que no sean material volátil, que alteren o agranden o incrementen su acidez. Realizar la limpieza y mantenimiento de documentos y de los equipos deshumidificadores y deshumedecedores. ¿Por qué? Porque los deshumedecedores y los humidificadores a la hora también me absorben hongos. Entonces, cada cierto tiempo hay que limpiarlo porque estamos creando un mini panal y eso es malo para nosotros mismos. Es como los aires acondicionados, ¿no? Cuando el aire acondicionado, si es que no se le hace mantenimiento, a la hora, en vez de esparcir aire, esparce esporas y al final se está enfermando. Coloque filtros de aire limitado en la entrada de los contaminantes para evitar y así saber cuánto está ensuciándonos nuestros propios pulmones. O sea, de alguna otra manera, que solamente entre nada más el aire puro y no otra cosa.
Limpie periódicamente los espacios para evitar la acumulación de polvo. Ya les he dicho y les reitero como 7ª vez. El polvo ya se comprobó que hay hongos. Donde hay polvo, hay hongos. Ustedes ven esos carros viejos que pasan por las avenidas con bastante polvo, pues ese señor está cargando polvo en su carro, porque está ahí, tiene polvo acumulado. Polvo es muy distinto a suciedad. Suciedad es otra cosa. Suciedad es una mancha, suciedad es algo que se ha ensuciado. Barro, suciedad, hasta. Pero polvo es tierra, polvo es polvo, y eso tiene hongos. Limpie periódicamente los espacios, limpie de forma integral las estanterías con aspiradora baja de succión y paño de limpieza, empezar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Siempre, ¿no? Hasta una empleada del hogar, creo que les hemos dicho todos en nuestra casa, a nuestros niños, a nuestros familiares, limpia de arriba hacia abajo, que el polvo baje a medida que vas limpiando. Paño semihúmedo, ni seco ni húmedo, semiseco, semihúmedo. Y aspiradora. Cuando hay mucho polvo, primero pasa la aspiradora y después me pasas el trapo. En caso de suciedad extrema, se recomienda el uso de agua con alcohol en forma moderada, luego secar rápidamente en el suelo, ¿no? Los repositorios no deben usarse como almacén, no se permite tachos de basura dentro de los repositorios. Acostumbren a su personal que sus tachos deben estar casi afuera, acostúmbrenos. Yo sé que hay tachos que deben estar cerca, pero en ciertos momentos tengamos el tacho hacia afuera, ¿no? Empecemos a hacer la ecoeducación, eco-friendly, de tal manera que si alguien está comiendo una galletita, mira, la galletita cómetela afuera, sino tu sobrecito y tus bolsas, etcétera, afuera, ¿ya? No me le dejes nada acá adentro. Anda afuera, tómate un par de minutos, pero no me dejes nada acá adentro. Limpieza de documentos, ya les hemos pasado un video, igual que se recomienda la cerda suave de la brocha hacia los extremos del documento. Se usarán brochas o pinceles de cerda suave número 12. Alguien por ahí me preguntaba la vez pasada cómo se llama la cerda de la brocha, qué número de cerda era, la número 12, cero del centro hacia afuera, ¿no? La limpieza debe ser preferencia en los lugares ventilados y fuera del repositorio. Si tenemos un ambiente fuera del repositorio, afuera me limpian, no me limpian adentro. El lugar donde se realiza la limpieza será posteriormente desinfectado con alcohol al 70%. Eso es algo que se me había pasado. El mejor alcohol era el del 70%. No el de 80, ni 90, ni de 100. No sé por qué. Me la explicaron, pero no la entendí. El 70% para lo que es hongos en papeles de archivos. En lo que es archivos, de repente para el ser humano, de repente en el hospital, de repente en otros sitios, de repente necesitan al 90 o al 100. Acá en lo que es archivos se está utilizando el 70%. Ya eso sí fue corroborado con las investigaciones y los estudios que se hicieron en el AGEN. Entonces, eso es producto de la investigación al 70%. Que limpien y compren alcohol al 70% en todos sus lugares de archivo. Aquí hay la fotografía de una aspiradora manual para poder limpiar sus documentos antes. Esta imagen la tomé hace poco y la chivera me decía, Shirley, yo ya tengo la costumbre, ya adquirí la costumbre, cada vez que voy a sacar un documento, primero lo aspiro. Primero lo aspiro y después lo agarro y después le leo. Ya se me hizo la costumbre. Es una costumbre buena y sana. Acostumbren, si ustedes tuvieran, y si no lo mandan a comprar, una aspiradora manual. Cada vez que van a hacer servicio, van y aspiran el documento y recién lo sacan, y recién lo revisan. Porque a la hora de la hora somos nosotros los que vamos a tragar. Si abrimos el documento, hoja por hoja, estoy haciendo esto con mi cara y con mi respiración, y estoy respirando sin querer que no polvo de hace meses o años, ¿no? Y que ha sido almacenados y están ahí listos para esparcirse. La temperatura y humedad relativa. Monitorear la temperatura siempre con termohigrómetro, otro equipo de medición, asegurar la circulación de aire en los repositorios. Y si observamos humedad y temperatura y humedad relativamente alta, es factible usar un sistema de extracción o inyección de aire o deshumedecedores. Cenami ofrece los servicios, por si acaso, de estudios en sus archivos y lleva las máquinas por un tiempo adecuado, ellos lo saben el tiempo, para que ustedes puedan hacer sus informes de cómo está la humedad, la temperatura, los valores y del clima internos dentro del archivo. No es lo mismo una oficina que un archivo. No es lo mismo adentro de la entidad
que afuera de la entidad. Los valores vuelan y son diferentes, totalmente distintos. En algunas entidades acá en Lima ya lo están haciendo, en algunas muy pocas, no todas, pero ya tienen suficiente, y ese informe que es en Cenami le sirve a la misma entidad para hacer sustentar compras ante el MEF para tener mejores equipos. Algunos lo han hecho, algunos todavía no, pero no son muy caros los precios que yo sepa de Cenami, por si acaso, no para nada. Más bien ellos tienen ahí los equipos y prefieren que otras instituciones lo usen, siempre y cuando que haya un acuerdo previo entre ambas entidades. Así que comuníquense. Acá está el termómetro, termohigrómetro, afuera ese día hacía 25 o 26 grados, adentro estábamos a 23, y cuánta humedad estaba marcando adentro, y cuánta humedad, afuera teníamos casi 70, pero adentro teníamos 40. Era bien hermético este archivo, súper hermético, no tenía ventanas. Entonces miren cuánta humedad estaba almacenando adentro. Pero esta maquinita les estaba sirviendo a ellos bastante. Por si acaso no estábamos en la costa, estábamos ya casi en la sierra. Entonces ellos por eso que tenían menos humedad, a pesar de eso, ¿no? Pero es importante porque así lo tenemos en la puerta, y esto había sido gracias también a que Cenami les había hecho una investigación en su institución, y al final dentro de las recomendaciones de Cenami, muy aparte de las de la AGN, era que compraran estos equipos. Entonces, bajo 2 informes que te llegan a tu institución, Cenami, AGN o Archivo Regional, esta entidad compró mayor material, mayor instrumentos para tener un mejor conocimiento de cómo están sus archivos dentro de su entidad, ¿no? En la luz, tal como decíamos, colocar filtros en las ventanas, utilizar el luxómetro. La cantidad de luz recomendada es de 50 lux. Los fluorescentes deben tener filtros, ser cambiados por la iluminación cada cierto tiempo, y evitar la incidencia directa a la luz artificial sobre los documentos por tiempos prolongados. Biológicos, tal como vuelvo a repetir, todos los seres animales o no, hacer controles permanentes de plagas, ¿no? Si hay que dejar bocado, se deja el bocado, y así totalmente evitar que estos animales integren nuestro patrimonio documental. No deben de ser ellos su patrimonio documental, más bien hay que eliminarlos, ¿no? Colocar mallas de protección, emplear burletes en las puertas que dan al exterior para evitar el ingreso de los roedores, eliminar diariamente la basura, colocar trampas adhesivas de insectos y eliminarlos cuando sea necesario, retirar el mobiliario que se encuentre infestado por plagas. Por si acaso, si ya tenemos una estantería de madera que ya ha sido carcomida por termitas, sale, qué pena, se me va porque ya fue totalmente infestado. Revisar periódicamente los documentos, detectar la infestación biológica por plagas, y que se deberá contar con empresas especializadas que acrediten el uso de extinción con productos agrícolas para los trabajadores y para que sea bueno para el acervo documental, ¿no? A ver, avanzo rápido, discúlpeme. En temas catastróficos tenemos lo siguiente. Se elaborará un plan de siniestros que, si hasta ahí existe la directiva, el personal deberá tener identificada la ubicación de aquellos documentos más importantes, disponer de una guía de teléfonos de emergencia, revisar las instalaciones periódicamente, evitar trabajo de soldadura en los repositorios, contar con tableros eléctricos de sistema de apagado automático, desconectar los equipos electrónicos al término de la jornada, instalar detectores de humo con alarma sonora en todo el edificio. Eso es importante porque a veces han contratado detectores de humo, pero solamente se escucha en el archivo, o en el piso donde se encuentra el archivo, pero no en toda la entidad. Entonces debe ser para toda la entidad que todos lo escuchen. Distribuir las zonas estratégicas en los extintores contra incendio tipo ABC en zonas de trabajo, que son los químicos secos, ¿no? Por lo químico seco. Capacita a todo el personal de archivos sobre el uso de extintores. Los extintores deben ser revisados periódicamente, instalar luces de emergencia en las zonas seguras estratégicas y revisar periódicamente su funcionamiento. Eso es importante, las luces de emergencia. En algunas ocasiones, en muchas instituciones a las que he ido, a veces hemos probado las luces de emergencia. Le digo, a ver, apágalo. Quiero ver si funcionan. No funcionaba. No funcionaba. Y me decían, Shirley, disculpa, pero es que me lo pusieron y yo no lo revisé. Tienes que revisarlo, tienes que ponerlo a prueba la luz de emergencia. Es igual que el detector de humo, tienes que ponerlo a prueba, no hay otra. No hay otra. ¿Cómo sabemos que de repente en el momento que tiene que funcionar, no funciona? Cada cierto tiempo hay que ponerlo a probar.
evitar las instalaciones de agua y desagües en áreas circundantes al repositorio, cerrar la llave general del agua al terminar la jornada laboral, los pasadizos y corredores deben estar libres para permitir la salida del personal. Entonces recuerden que siempre debe de asegurar las estanterías y alejarse de cualquier objeto que se pueda caer en la ruta de evacuación. Por eso siempre identificar las rutas de evacuación y en esas rutas que no haya archivadores mal colocados que se puedan desprender y dañar a las personas. Almacenamiento: se prohíbe al personal instalación de documentos en los techos de las estanterías, evitar que los documentos sobresalgan de los bordes de las estanterías para que no se caigan, porque no una vez que pueden ser rozados o golpear a las personas. Y al mismo tiempo estos pueden hasta impedir la instalación de otros documentos en el piso que son susceptibles a deterioro. El transporte de documentos de los repositorios hacia las áreas de trabajo archivístico, salas de investigación, servicios deben realizarse en las unidades de conservación. Si está en caja, se va a ir en caja. Si está en un libro, se va a estar en un libro. No lo voy a retirar, se tiene que ir casi para no evitarlo. Pero a veces la información es muy segura, a veces es muy clasificada. Sacar todo amerita. Yo se los dejo ahí al archivero para que decida. Nos dicen que no posible que se vaya con todo, pero al sacarlo todo puedo exponer la información y que se vaya además algo que no quiero. Obviamente que solamente se le va a brindar el servicio nada más de uno, no se va a brindar el servicio de todos los documentos que están ahí, pero igual es importante que debe tenerse ese detalle en cuenta. Se recomienda siempre que las documentaciones encuadernados deben estar en posición vertical y sostenidos con ayuda de libros y los documentos encuadernados de gran tamaño, ¿no? Acá vemos un dibujito donde hay documentación en forma horizontal, ¿no? Esa no es. Es en forma vertical toda la documentación. Siempre me dicen, Sheila, ¿y cómo lo mejor lo pongo? ¿En echado o parado? Parado, en forma vertical. El mechado simplemente va a acumular más peso, más peso y más peso y más peso, y el que está abajo es el que más sufre de toda la documentación que está encima del otro. Traten los documentos sueltos sobre superficies rígidas con el fin de evitar daños mecánicos. En caso de trasladar documentos en la mano solos, transporte la unidad de conservación a la vez. Tratándose de documentos de gran formato o más de 2 o 3 documentos mediados, trasládelos en carritos portadocumentos. Estas recomendaciones que están acá se han hecho más que nada para archivos históricos, por si acaso. Pero en archivo administrativo decir que va a ir todo, no, es mucho. Acá en un archivo administrativo pues solamente entregamos nada más lo que tenemos que entregar, ¿no? Nada más la documentación que nos han pedido, punto. Tratándose de documentación de gran formato, de 2 o 3 documentos medianos trasladados en carrito portadocumentos. Para retirar documentos encuadernados se cogerán del borde delantero con una mano y la otra se posicionará en el pie del lomo, ver figura, tal como estamos visualizando. Y está prohibido jalar la cofia del empaste. A algunos les gusta sacar este pañito, este adornito que muchos dicen, es el adornito, no, es el que tapa las uniones de la tapa con el lomo, porque realmente están unidos. Entonces, a algunos les gusta sacarlo ya, y cuando lo sacan me lo dejan casi ya listo para que se separen. Un par de años y se separan. No forzar la apertura de los documentos al momento de abrirlos más allá de 120 grados, o sea, no abrirlos así. Así no, en lo posible tratar de que sea algo así, la abertura, no así. De encontrar grapas o clips y otros elementos metálicos, retíralos con cuidado, no apoyarse sobre los documentos. No utilice post-its o cualquier papel adhesivo para señalar una hoja. No coloque stickers de códigos de barra para el signar los documentos. Esto fue una recomendación muy controversial, porque ya creo que ya sabemos todos los que están escuchándome que hay algunas entidades que les gusta poner código de barras a los documentos. Acá llegó a salir la norma en que la prohibía. Algunas entidades nos dijeron, a ver, ¿dónde dice que está prohibido? Pues desde el 2018 ya está prohibido no colocar stickers de documentos en los stickers con códigos de barra en los documentos. El signado de los documentos debe realizarse con lápiz 2B. Ese es otro detalle. La directiva de foliación última ha salido con lapicero. Este detalle ha sido con lápiz, y entonces acá hay una incongruencia de normas, ¿no? La de conservación dice lápiz, la de la AGN dice lapicero. Hay dos normas que la misma entidad ha emitido. Se los dejo de su misma institución. Yo como persona siempre he dicho,
lápiz. Yo siempre he dicho lápiz. Y más si es un archivo histórico y regional o archivo generación, es lápiz. En archivo administrativo, también. Solo cuando se va a ir al archivo central en la transferencia, quizás puede ser lapicero. Para mi opinión, siempre voy a preferir el lápiz. Pero ha salido la norma de foliación. Y ahí donde viene, pero también está la otra norma. Ahí se los dejo para que ustedes internamente puedan decidir cómo ustedes van a hacer los mismos que van a decidir sobre cómo se va a usar la directiva de foliación. Porque si no lo saben, la última directiva les deja libre albedrío a que la misma entidad decida. Sí, eso es lo que pasó. Entonces, las dos normas nos dicen, una con lápiz y otra con lapicero. La misma entidad decidirá. En muchos países del extranjero se usa el lápiz, por si acaso. En muchos. Acá estaban utilizando el lapicero para evitar que se borre y se ingresen más documentos. El que quiere ingresar documentos los va a ingresar. El que quiere ingresar documentos los va a ingresar. El que quiere sacar documentos los va a sacar. El que tenga lápiz o no tenga lápiz es lo de menos. Para mí. Hay otras opiniones, igual serán discutidas, ¿no? A ver, continúo. Está prohibida la intervención, restauración de documentos si se desconocen los procedimientos. Vuelvo a repetir. Si van a curar los documentos, si vamos a entrar en una intervención, tal como decimos, intervención, si vamos a intervenir el documento con una restauración, no, porque todavía no lo saben. Yo les estoy enseñando lo básico. Y es más, les estoy enseñándoles un poco más de lo básico. Pero aún así, evitarlo, ¿no? Como una vez me encontré en una ciudad de Perú, bien lindos. Yo fui al archivo y había un señor que estaba ahí, pega y pega con cinta adhesiva, cinta scotch. ¿Qué estás haciendo? Le decía, estoy restaurando, yo soy el restaurador del archivo. Él muy orgulloso de decirme lo que él era el restaurador. Yo decía, ¿yo qué le hago? En serio. ¿Y dónde está el director? Llame en este momento al director. Yo llegué antes que el director. Le digo, explícame qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Y ya, pues, tuve que hacer como media hora de clase para explicarle, ¿no? Bueno, el señor tenía las intenciones muy buenas, quería de trabajar, pero lo habían asesorado mal. Entonces, por eso ya de una u otra manera prohibimos la restauración. No hagan si no lo saben. Si desconoces, no lo hagas. Si tu personal no sabe, no lo hagas. Más bien, yo les estoy indicando mayor información para que eviten a que su personal o otros amigos de otras instituciones que ustedes conozcan lo hagan, evítenlo. No, si tú no sabes, no, ahí nomás déjalo, sepáralo, límpialo y ahí nomás déjalo, pero no metas mano, no intervengas en el documento, ¿ya? Manipulación en el área de servicio y sala de consulta. Lleva el control y registro de los usuarios a quien se prestan los documentos. Limite la consulta de documentos deteriorados. Solicitar a los usuarios el uso de guantes en nitrilo que no posean talco, mascarillas o respiradores para la consulta de documentos. Algunos archivos les he visto que ya están pidiendo, por favor, traer guantes, por favor, traer no sé qué, o de lo contrario yo te lo vendo, pero no te lo vas a usar con sin guantes. Habilite áreas para la consulta de documentos de gran formato. Oriente al usuario sobre medidas de seguridad y uso y manipulación de los documentos de servicio y salas de seguridad, sala de consulta. Prohibido el ingreso de carpetas, mochilas, lapiceros y cuadernos. Acostumbren ellos a sus usuarios. Si vamos a tener una sala de consulta, pues esta sala de consulta mentan con su lápiz, por si acaso. Y cuento los documentos antes de entregárselos y se los vuelvo a contar cuando me los entregan. Recomendaciones para el usuario interno y externo. Es más, hasta péguenlo en la pared de la sala de consulta. Péguenlo. Descanse los brazos sobre la mesa, nunca sobre los documentos y folios sueltos, lápiz y para las anotaciones. Comunique la existencia de folios sueltos, rasgados y otras irregularidades. Una vez que el usuario reciba el documento, se hace responsable de la manipulación y bienestar del documento hasta su devolución correspondiente. ¿Qué más le podemos agregar? No rayar, no comer, no cortar, no pegar, cosas así. Y esos detalles son importantes. Esto lo vamos a ver en profundidad en la clase de servicios, por si acaso, ¿ya? Pero vamos avanzando. Robo y vandalismo. Proteger los accesos del edificio con barreras físicas, sistemas de seguridad, cámaras de videovigilancia y otros. Durante el horario de servicio, restringir y monitorear a todo el personal que ingresa y sale de la institución. Restringir a los repositorios de personas no autorizadas.
Los repositorios deben de disponer de un registro de control, ingreso y salida de personas, personal de limpieza, visitas, etcétera, ¿no? Acá vemos claramente cuando se lo roban los documentos, hasta salen las noticias. Ya, señores, ya estamos acabando, discúlpenme, pero hay un videito que lo tengo que pasar sí o sí. Disociación. Los documentos deben de tener sus instrumentos descriptivos actualizados. Use el plano topográfico de la documentación del repositorio como guía a sus supervisiones. No separar la documentación por tiempos prolongados de su ubicación en la estantería. No acostumbrarlos a que se me muevan los documentos, porque en esa movida, en esas mudanzas hay pérdidas. Se realizará el control de ingreso de salida de documentos por el responsable asignado al repositorio y del archivero que sirva la documentación. Tanto el que sirve como con el personal que va a hacer esta revisión, tienen que estar ambos haciendo la verificación. Reprografía. Se debe digitalizar los documentos más consultados y aquellos que se encuentren con algún tipo de deterioro para evitar su manipulación. Manipule con cuidado al momento de reproducir el documento. Se digitalizarán las hojas en blanco por ser parte integrante del documento. Y por último, la norma, la guía, nos habla de una ficha de registro de condiciones ambientales. La deja ahí para que alguno de ustedes pueda hacerlo uso. Nos dice instrumento utilizado, encargado del registro, fecha, hora, primer punto, temperatura y humedad relativa, temperatura y humedad relativa. Esto es cuando hacemos los famosos exámenes con esas máquinas que yo les comentaba. Lamentablemente Cenamis es el que la alquila, o si no, ustedes la compran. Tenemos que hacer un estudio de dónde y en qué lugares dentro de mi archivo hay mayor temperatura y dónde y en qué lugares de mi archivo hay humedad relativa. Señores, entonces esta directiva ha sido un poquito larga, se las he tenido que hablar a la velocidad. Algunas partes están interesantes, algunas hasta controversiales, pero ya tenemos un poco más de sustento de valor legal para algunos requerimientos que queremos hacer en nuestros archivos, ¿no? Entonces sería importante que ustedes ya lo puedan tener en cuenta de aquí para adelante para que puedan sustentar algún pedido de compra, algún pedido de limpieza, algún pedido especial con respecto a lo que es conservación de documentos. Señores, entonces, la tarea yo ya se las he dejado, la clase pasada es el anteproyecto de directiva de conservación de documentos. Este proyecto de directiva, anteproyecto de directiva es para que ustedes, por favor, me tengan que hacerlo una directiva conforme a la base que yo ya les adjunto en las anteriores clases. En las anteriores clases yo ya les he adjuntado un modelo un modelo de anteproyecto, de cómo se debe de hacer una norma. Este modelo que les estoy dejando de tarea no debe tener más de 3 páginas. No quiero una directiva así de gigante como la que acabamos de ver. Súper sencilla, súper práctica y al grano. Ya si ustedes después quieran hacer una directiva gigante para su entidad, bien, no hay problema. Pero ahora para la tarea, con que rescaten la parte más importante y la que les va a servir, mejor. ¿Ok? Entonces, quisiera que nada más que me confirmen por internet si están visualizando en este momento el video que les he colgado. Solamente confírmenme sí o no. ¿Se visualiza? Está en inglés, por si acaso, ¿ya? Sí, se visualiza. ¿Debimos hacer una directiva de siniestros? Sí, tienen que hacer una directiva de siniestros. Les he dejado la tarea tanto, ya sea de siniestros por inundación o por fuego, o por siniestro, fuego, ¿no? Inundación o fuego. Ustedes deciden, solamente ustedes. Yo les dejo los dos modelos de cómo se hace una directiva, la estructura, y ustedes escogen, pero no más de 3 páginas, por favor, ¿ya? Ese es el trabajo final del curso. La primera tarea del curso de conservación ha sido qué medidas adoptan sobre ciertos aspectos de conservación que pueden tener en su archivo, ¿no? Si yo tengo problemas de inundación, si yo tengo problemas de ventilación, si yo tengo problemas de limpieza, ¿qué medidas has adoptado sobre un problema determinado de tu archivo? Ustedes escojan el problema. Hay muchos problemas de fuego, de robo, de incendio, de termitas, de suciedad, de limpieza, de luz, de desorden, de agua, etcétera. Ustedes escojan el problema y qué medidas de preservación o de conservación han tenido. Esa es la tarea y el trabajo es el anteproyecto de directiva. Ok, señores, confírmenme, por favor, si se está visualizando en este momento el video, nada más. Por favor, confírmenme, ¿se visualiza? Está en inglés. Las 10 cosas que nos aterrorizan a los archivistas. ¿Se visualiza?
Sí se visualiza, ok. Es un video, está en inglés, se los voy a tratar de traducir a la velocidad para que ustedes lo puedan visualizar. Acá empezamos. Es el video del Archivo Nacional de Estados Unidos. El Archivo Nacional de Estados Unidos sacó este video por Halloween y fue un video muy simpático y muy didáctico. Y es lo que las 10 cosas que nos aterrorizan a los archivistas. Número 1. Las cintas adhesivas, cinta scotch, ¿no? Ahí lo estamos visualizando. Los clips o grapas o los imperdibles también. Número 3. Material improvisado para hacer clips. Los famosos tornillos gigantes. En algunos archivos empastados gigantes se usó por muchos años estos, como el empastado, el documento de este tamaño, o lo cosían o le empezaron a poner tornillos gigantes. Sí los he visto, no son muchos, pero ¿qué pasa con los años? Se ponen amarillos, negros, de todos los colores, ¿no? Y producen acidez. Acá empezamos a seguir. Número 4. Las ligas. ¿Ven cómo corta? ¿Ven cómo corta y cómo me va dejando mal el documento? Las grapas, ahí se ven también las grapas, cómo van dejando acidez con los pasos de los años, ¿no? La comida. Las manchas de café. Las banditas. Los posits. Cantidad de posits que vemos, ¿no? Disculpen. No son los posits, son estas redonditas. Estas donde una época estuvo de moda, en los 90s, 80s estuvo de moda, ¿no? La piel de serpiente, o de cualquier animal, o las necesidades, los orines o excrementos de los roedores que siempre van a manchar. En este caso vemos hasta la piel de una serpiente, ¿no? Miren que dónde se le ocurrió hacer su cambio de piel en un documento. Y los más pieles, ¿no? Las roedores. Las termitas. Aquí están las termitas, todo lo que dejan y hacen daño. Esto es la parte de nitrato de film. El nitrato de film es totalmente combustible. Y lo más importantes y los más destructores, ¿no? Los cazatesoros, que piensan que en los archivos se van a hacer millonarios y piensan que en los archivos hay información ultra privilegiada de la quinta dimensión. Entonces, estos son los que a veces hacen más daño también porque se llevan la documentación en su totalidad, ¿no? Entonces, este videíto fue el que el Archivo Nacional de Estados Unidos sacó, ¿no? Hay varias imágenes más que las voy a pasar justo en la clase de servicios sobre el Archivo Nacional de Estados Unidos, que es muy interesante, ¿no? Que es la parte archivística. Señores, entonces, ya estoy acabando. Espero que ya me hayan comprendido. Mil disculpas si hablé muy rápido, pero era muy grande esta directiva. Entonces, ya creo que ya les he dado a la velocidad la última directiva de la AGN. Ya hemos visto que hay varios cosas no han sido cambiadas, se ha hecho de una manera más didáctica, porque ahora viene esta con dibujitos, ¿no? Pero algunas cosas, nunca faltan algunos pequeños errores, pero bueno, lo importante es que se pueda entender a nivel nacional de qué es lo que necesitan los archivos en la parte de conservación. Señores, entonces, espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo el día sábado con la clase de servicios, va a ser una clase bien interesante. Sobre la clase de transparencia y modelo de gestión documental, sí la voy a hacer, pero lamentablemente en el caso de servicios, no. Porque servicios también ha salido una nueva directiva para municipalidades y para gobiernos regionales y universidades, gobiernos regionales y municipalidades,
Para los tres han salido 2 directivas y hay un capítulo de servicio. Entonces, también tengo que hablar del capítulo de servicios. Entonces, lamentablemente, no va a entrar en la clase de servicios, va a entrar en la siguiente clase, que es instrumentos de gestión. Van a ser 3 clases casi continuas sobre ese tema. Pero tengo que hablar sobre transparencia y modelo de gestión documental, que es algo que está inmerso en lo que es archivos, ¿ya? Entonces, igual va a ser una charla súper didáctica, súper rápida, pero para más o menos que tengan una clara visión de lo que se quiere con el modelo de gestión documental. Señores, muchísimas gracias, ha sido un gusto, nos estamos viendo el próximo sábado a las 10 de la mañana. El examen de este curso se viene no este sábado, es el próximo sábado, por si acaso. Sábado 24, sábado 23. Para el sábado 23 es el examen, no es este sábado. Así que tienen simplemente este sábado para ir avanzando con las tareas, ¿ya? Por favor, entonces nos estamos viendo. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos hasta el día miércoles. Chao, chao. Chao, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señores. Hasta luego. Erika, ya.